Un gran abrazo para todos mis hermanos, un saludo muy especial. Hace poco habíamos estado hablando en una prédica, un mensaje muy hermoso que el Señor nos regaló, que es acerca de la idolatría. Es un mensaje, mis hermanos, que nosotros de verdad quisiera que profundizáramos más en esa enseñanza, quisiera que pronto, como les dije en algún momento, pues haberlo traído sí a un estudio, porque de verdad que el tema de la idolatría es un tema muy amplio, es un tema muy que tiene un vasto, ¿no? Eh, campo para explorar, porque cuando nosotros vemos la que es la cuestión con la idolatría y cuando nosotros miramos en la palabra de Dios acerca de la idolatría, podemos ver que en absoluto, casi en todos los libros de la palabra de Dios habla acerca de la idolatría y hay amonestación acerca de la idolatría. Ese ha sido el pecado del pueblo, ha sido el pecado de Israel, ha sido, como dice la palabra de Dios, que tropezaron ¿cierto? Tropezaron en esa piedra de tropiezo ahí. Eh, y podemos ver que desde antes, incluso desde el mismo Génesis también, podemos ver muchos ejemplos de la palabra de Dios, ¿no? Cómo nos muestra a nosotros, cómo el pueblo, cómo los seguidores del Señor siempre han caído en idolatría. Hace poco, pues cuando estábamos también hablando en la prédica, hablábamos que la idolatría no solamente es imágenes o solamente son estatuas o son solamente estampitas o bueno, todo lo que nos lleva a nosotros vagamente a pensar que es idolatría, ¿verdad? Sino que idolatría también se refiere a todo lo que es desobediencia. En algún momento también, vayamos a la palabra de Dios, diremos lo que dice la escritura en el libro ya les digo, en Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así, en Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, ¿cierto? Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y cuando nosotros miramos lo que significa esta obstinación, significa desobediencia, rebeldía. Entonces, imagínense todo lo que el Señor nos está diciendo, que como ídolos e idolatría es la obstinación o la desobediencia, la rebeldía al Señor. Y esta palabra se la estaba dando el Señor a Saúl en algún momento, ¿verdad? Por medio del profeta Samuel. Por eso también le dice en ese momento, dice, por cuanto tú desechaste la palabra, se lo estaba diciendo a Samuel, pero obviamente que es una palabra que nosotros la recibimos con mucho cariño de parte del Señor, ¿verdad? Porque eso trae exhortación, trae, trae amonestación, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Ve? Entonces, imagínense lo fuerte de esto, porque así como nosotros en algún momento, cuando nosotros vamos y hacemos esta cuestión de la desobediencia hacia el Señor, cuando nosotros no obedecemos la palabra, ¿no? Cuando el Señor nos dice, es que el camino es por aquí, nosotros echamos para un lado, ¿no? Cuando nosotros siempre queremos ir en contra, cuando siempre queremos chocar con lo que dice la palabra de Dios, cuando siempre queremos ir en contra del Señor. Mira el Señor cómo nos dice, eso es desechar al Señor, por cuanto no lo estamos obedeciendo, por cuanto hay obstinación en nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué sucede con eso? Entonces, ¿qué es esa obstinación? Es también ser uno, ¿cómo se dice? Terco también, ¿no? Terco en ir en contra del Señor. Eso es obstinación. Pero el Señor dice que todo eso causa que deseche la palabra de Dios. Y el Señor dice una palabra muy fuerte acá también. Por cuanto tú me desechaste a mí, ¿cierto? Yo también te voy a desechar para que no seas rey, dice la palabra de Dios. Entonces es tremendo, mis hermanos. Ahora, por ahí pues, dice la gente, ¿no? Hoy en día dice mucho la gente, sobre todo las iglesias católicas, porque es que las iglesias, ¿qué pasa con las iglesias católicas?
como dice el dicho, todo el mundo tiene excusas y ombligo, ¿cierto? Todo el mundo quiere excusarse en su pecado. Todo el mundo quiere siempre, eh, ¿no? Estar siempre, querer siempre imponerse nuestros propios pensamientos, nuestras propias concupiscencias, nuestro propio sentir, ¿no? Queremos acomodarlo, queremos tener excusas a lo que nosotros hacemos. Pero una cosa es hacer lo que uno quiere y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros a nuestro pecado y a nuestras cosas, nosotros podemos buscar muchas excusas, ¿verdad? Siempre vamos a tener una excusa, siempre vamos a tener un pretexto. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. No por el hecho de que yo tenga un pretexto o que consiga tener una excusa en algo, en mi mal proceder, significa que el Señor está de acuerdo conmigo o eso es lo que diga la palabra de Dios. Porque el mundo hoy en día es así, mis hermanos. ¿Qué me dice a mí el mundo? El mundo eh, siempre va a querer acomodar la palabra de Dios a la normalidad, al mundo, ¿cierto? Siempre va a querer traer la palabra de Dios para excusarse de sus cosas, pero nunca el mundo va a querer acomodarse a lo que es la palabra de Dios, a lo que es la Biblia, a lo que es la escritura. Nunca va a suceder eso. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a querer sacar un pretexto para sus cosas. Entonces, por ejemplo, la gente hoy en día, escuchando uno, que se dicen llamar sacerdotes, ¿no? De estas iglesias católicas. Dicen, por ejemplo, no, es que no veneramos las estatuas, todas esas ídolos y estatuas, imágenes, pinturas, figuras, bueno, todo lo que ustedes pueden tener presente acerca de lo que son todas estas cosas que están en nuestros templos católicos, ¿no? Dicen, no, es que nosotros no las veneramos, nosotros tenemos estas imágenes ahí, pero nosotros no las veneramos. No es que nosotros no las idolatramos, no es que nosotros no las honramos, no es que nosotros no vamos a adorarlas. Ok, pero ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? O sea, pueden tener mil excusas para eso, pero la palabra de Dios es clara, mis hermanos. La palabra de Dios, como lo leímos en algún momento en Éxodo 20, vayamos a Éxodo 20 en un momentico. Siempre va a haber una excusa para todo. Y entonces siempre me voy a querer excusar a decir, a que tener una estatua así de grande y decir, no, es que yo no la venero. Pero la palabra de Dios es clara. ¿Por qué me dice a mí la palabra de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás imagen, ¿cierto? Dice, ni ninguna semejanza. O sea, ni imagen ni semejanza, dice el Señor. Pero leamos todo el capítulo, leamos todo eso del capítulo 1. Dice la palabra de Dios, Éxodo 20, dice, y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dice, lo primero que dice el Señor es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el versículo 4 dice, no te harás imagen, no te harás imagen. No es que yo no las venero, no es que yo no las adoro, yo no las idolatro, yo no tengo ídolos. Pero el Señor me dice, no te hagas imagen. O sea, si no te da, ¿qué parte de no hacerse imagen es que no entendemos? ¿Cierto? O que no entiende mucha gente hoy en día, porque a mí me pasó, ¿no? Anteriormente yo les comenté mi testimonio también en algún momento cómo era de idólatra, también. Y andaba por ahí en iglesias y adorando y andando con estampitas y leyendo rezos, ¿cierto? A algo que ni siquiera se asemeja al Señor, ¿verdad? Pero la palabra de Dios me dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no las venero, no, yo no las venero, yo no las idolatro, yo no las adoro, pero no te hagas imagen, dice el Señor, no te harás imagen ni ninguna semejanza, es que ni siquiera una semejanza. Dice, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, dice el Señor. No te inclinarás a ellas. Y la gente, no, yo no me inclino, yo no me arrodillo ante ellas. Pero el Señor dice, no te inclines, ni siquiera las honres, ni siquiera las honres. Y he escuchado muchos testimonios de toda esta gente, ¿no? Que tienen en su corazón toda esta idolatría y uno dice, Dios mío, pero ¿en qué estamos?
porque uno los ve siempre sacando esa excusa, siempre los ve uno tratando de acomodarse, ¿no? De acomodar su pecado, de acomodar su mal proceder y su obstinación, ¿no? Su obstinación a seguir sus malos pensamientos, pero nunca se ve con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Nunca se ven así de esta manera, mis hermanos. Y es tremendo porque el Señor trae castigo sobre esas cosas. Muchas palabras, mire, lo que es Ezequiel, Jeremías, Deuteronomio, Levíticos, Números, bueno, toda la palabra de Dios habla de no solamente la idolatría, sino del castigo tan tremendo que va a traer el Señor a causa de la idolatría. Es un pecado tremendo. Ahí está por lo menos Ezequiel, en el libro de Ezequiel hay una palabra muy bonita. Cuando el Señor le dice a Ezequiel, por ejemplo, venga, miremos lo que dice Ezequiel, Ezequiel 8. En Ezequiel 8 hay una palabra muy, muy tremenda, mis hermanos. Como el Señor dice claramente que estaba Ezequiel ahí sentado, ¿no? Con los ancianos, estaba sentado en su casa con los ancianos y de pronto sintió la mano del Señor en su hombro y lo llevó inmediatamente al templo y le mostró muchísimas cosas ahí. Venga, miremos lo que dice ahí, Ezequiel, perdón. Dice la palabra de Dios así, mire, dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, dice, da una fecha exacta, ¿no? Dice, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano del Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía un hombre desde los lomos para abajo, fuego, ¿no? Fuego consumidor es el Señor. ¿Cuántas veces no lo hemos leído también en la palabra? Cómo el Señor nos dice que Él es fuego consumidor. Mire cómo se le presenta al Señor. Y dice, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, o sea, ni siquiera había como una figura específica, ¿no? Pero el Señor dice que había un resplandor ahí. Dice, perdón, y dice, y me tomó por las guedejas de mi cabeza y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Dice, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo, dice el Señor. Y aquí, allí estaba sentada la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. O sea, recordemos que es la gloria de Dios, ¿verdad? Recordemos que la gloria de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es lo que de Dios el Señor nos muestra. Lo que de Dios es manifiesto a los hombres. Porque al Señor nadie lo ha visto, ¿cierto? A Dios nadie lo ha visto. Él es el Dios invisible, ¿cierto? Pero sin embargo dice que el Señor es la imagen. Dios, el Señor Jesucristo, cuando se hizo carne, Él es la imagen del Dios invisible, ¿cierto? Es lo que de Dios fue manifiesto a los hombres. Porque también dice la palabra claramente que Dios se hizo carne, ¿cierto? Dios se hizo carne. Y también dice la palabra de Dios en Juan que Él se anduvo entre nosotros, la gloria de Dios anduvo entre nosotros, ¿cierto? Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el norte, hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores, le decía el Señor a Ezequiel, perdón. Dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Imagínense todo lo que estaban haciendo. Ni siquiera, les digo, los sacerdotes o ni siquiera algunos ancianos se salvaron de todo lo que las abominaciones que estaban allí haciendo a escondidas del Señor. ¿Mm? Como dijo el Señor, ¿no ves lo que estos hacen a escondidas? Dice el Señor.
¿No ves lo que estas abominaciones en la casa del Señor ¿No ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones en las casas de Israel? He aquí para alejarme de mi santuario, dice el Señor. ¿Cierto? En el versículo 9 dice, me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, dice el Señor. Eso fue lo que el Señor le mostró a Ezequiel. Mire todo lo que hacía. Esa era lo que está muy alineado con lo que decía Pablo en algún momento con todos estos templos, cómo adoran a reptiles, ¿no? A bestias. Todo eso el Señor dice que son abominables. Son demonios, mis hermanos, como dice la palabra de Dios. Son demonios. Pero la gente hoy en día anda por ahí en idolatría y en cosas. Y mire lo que dice el Señor. Y eso lo estaban haciendo en el templo. Dice la palabra de Dios, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel. Dice que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Dígale esto usted a una persona que va a visitar todos estos templos, a visitar todo esto, usted ha visto por lo menos estos templos grandísimos, ¿no? Cómo tienen esas imágenes pintadas en los techos, imágenes pintadas por todo alrededor de los templos. Y entonces, yo no las adoro, yo no las venero, pero están ahí pintadas. ¿Qué están haciendo ahí pintadas? Si el Señor dice, no te hagas imagen alguna, ni semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Monita, Sí, pastor, buenas Milenita. noches, el Señor les Hola, bendiga. Monita, ¿cómo está? Señor la bendiga. Gracias al Señor, amén. Pastor, es que le quería leer Apocalipsis 9, con referencia a lo que su merced está hablando, el Ajá. 20 y el 21. ¿Lo tiene? Es un excelente versículo, Monita. Por favor, compártanlo. Yo lo tenía por ahí, pero compartámoslo para que las personas lo conozcamos Ah, y bueno. luego después lo miramos mejor. Pero es un excelente Bueno, versículo, Monita. Bien, pues. sí, pastor. Dice desde el 20 y el 21, pero para entenderlo, leámoslo desde el 18. Dice, Ajá. por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego y el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es un excelente pasaje que nos muestra a nosotros la verdad de las escrituras, nos muestra a nosotros el verdadero pensamiento del Señor acerca de lo que son, no lo que mal llamados dioses, ¿no? Porque es que la palabra de Dios me dice a mí que no son dioses, son demonios. Como Amén, amén, dice, pastor. Y ahí se ve que ni siquiera viendo que todos estaban siendo destruidos, se habían arrepentido de esas obras, de seguir adorando a esos demonios. sí, señora. Eso es como dice la palabra de Dios también, por ejemplo, en Deuteronomio. Ahorita lo alineamos un poquito con Deuteronomio acerca de por qué el Señor, porque el Señor nos dice a nosotros que Él fue el que puso todos estos demonios, ¿cierto? Que puso todas estas potestades para que todas las naciones le rindieran a ellos, pero a nosotros se nos concedió algo, que fue el conocer al Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos concedió esa bendición de poderlo conocer a Él, de poder saber quién era Él, pero a los demás, a las demás naciones que estaban alrededor y todo eso, dice todos esos están en pos de todos esos demonios que él mismo distribuyó, porque él fue el que los mandó, él distribuyó a todas esas cosas. ¿Ve? Entonces, ahorita leemos eso para que empatemos un poquito y le demos en continuidad al pasaje que nos leyó la hermanita Milena, ¿vale? Entonces, estábamos acá, ¿no? En Ezequiel 8.
bueno, desde el 10 dice, entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, dice. Y delante de ellos estaba, mire lo que dice aquí, delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Miren lo que estaba pasando acá, mis hermanos. Ustedes todos hemos conocido o sabemos, tenemos entendimiento de qué está hablando el Señor cuando se refiere a los 70 ancianos, ¿cierto? Porque recordemos que en la antigüedad el Señor destinó, ¿no?, 70 ancianos para que juzgaran entre las cosas buenas y las malas. El Señor dice que Él puso espíritu, del mismo espíritu de Él que puso en Moisés, lo puso también en los ancianos. ¿Para qué? Para que ayudaran a juzgar en las cosas que eran de la ley en algún momento, ¿cierto? Pero mire cómo se desviaron también. Ahí estaban ellos en sus cámaras secretas del templo, ¿no?, rindiendo tributo y rindiendo culto y todas esas cosas a todas esas imágenes pintadas que estaban ahí. Eso está diciendo el Señor, mire. Dice entonces la palabra de Dios, de los 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, de en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve el Señor, no nos ve el Señor. El Señor ha abandonado la tierra. Mire, tremendo, mis hermanos, porque es que de verdad que a nosotros, hay verdad, de verdad que hay ocasiones en que se hacen muchas cosas, ¿verdad? Porque pensamos que es que como que no nos ven, ¿cierto? Como que nadie nos ve, entonces como que hacemos las cosas porque y echamos a mirar y no, por ahí, no, nadie me está viendo y entonces sigo adelante con mi concupiscencia, ¿verdad? Sigo adelante con me dejo llevar de la carne, me dejo llevar de muchas cosas y entonces no, pues que aquí aprovecho porque aquí nadie me está viendo. Y entonces yo miro hacia los lados y sí, como que no veo a nadie, pero se me olvida mirar hacia arriba, mis hermanos. Se me olvida mirar hacia arriba. Y arriba está Dios. Arriba está el Dios Todopoderoso. Él es el que nos está viendo, el que nos está monitoreando todo el tiempo. Y se nos olvida mirar. Se nos olvida, mis hermanos, que Él es el Dios invisible y que Él está mirando desde allá. Todo lo que nosotros hacemos. Él está juzgando todo lo que nosotros hacemos. Pero se nos olvida, ¿no? Y a veces creemos que no, es que, bueno, yo hago esto porque me dejo llevar de ciertas cosas porque pues a mí nadie me está viendo aquí, pero el Señor está juzgando todo allá arriba y está viendo todo lo que nosotros hacemos. Por eso el Señor dijo, ellos creyeron, ¿no? Todas estas personas creyeron que ahí adentro de sus cámaras, adentro de sus habitaciones, ¿no?, adorando todas esas cosas, creyeron que nadie los estaba viendo, pero el Señor los estaba mirando y los estaba juzgando por eso. Por eso dice la palabra de Dios. Ah, dice, me dijo pues, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Imagine, aún así, el Señor le estaba diciendo, estos van a ser mayores abominaciones todavía que eso, que lo que estaban haciendo, dice. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamos. Tamos era otro demonio de estos que viene por allá ¿no?, de tiempos atrás también, otro demonio de estos, de otra de estas naciones, ¿no? Como el dios es, como el dios de los sidonios, como, ¿no?, Acera, la diosa de los sidonios, como Moloch, dios de los amonitas, de los moabitas. Recuerda que en la prédica estuvimos hablando, así que ahorita hablamos también un poquito más de eso también. Y mire lo tremendo de estas cosas, mis hermanos. Y ahí estaban las mujeres endechando a Tamos también, ahí estaban rindiendo culto, rindiendo homenaje, rindiendo muchas cosas a ese Dios, a ese demonio, ¿no?, entre comillas. Dice, luego me dijo,
¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás mayores abominaciones que estas. Y me llevó al atrio adentro de la casa del Señor, y he aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. Ahí estaban otros 25 más varones, ¿no? Que servían a la casa del Señor, pero aún así dice que habían vuelto su espalda al templo y tenían la mirada puesta hacia el oriente, donde sale el sol. ¿Por qué? Mire, todas estas cosas vienen de allá, de toda esa idolatría, como les dije en algún momento, como dijo el Señor, 430 años, mis hermanos, impregnados de idolatría. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos veían en Egipto. Allá el Dios, ¿no? El Dios supremo para los egipcios, que es el Dios Ra. Y ahí estaban todos. Egipto plagada, plagada de idolatría. ¿Cuántos demonios tienen? ¿Cuánta idolatría? Si para cada cosa tienen más de, si les digo más de 2.000, 3.000 demonios de estos que se dicen llamar dioses. Más de 2.000 o 3.000 tienen. Porque para cada cosa tienen un Dios. Y se acuerdan que en algún momento también hablamos cómo el Señor entró a juzgar la tierra y entró a hacer juicio sobre todos estos demonios que habían en Egipto. Cada plaga que el Señor les mandó, cada situación que tenían ellos desde las plagas que el Señor les mandaba a decir, era para juzgarle un Dios de esos que ellos tenían. Por eso el Señor dice en Éxodo claramente, voy a hacer juicio sobre todos esos dioses de Egipto. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, como les mencioné en algún momento, el río Nilo, Dios Genún, que era el guardián del río Nilo, un afluente, ¿no? Un afluente para ellos. Era un torrente sanguíneo y el Señor literal se los convirtió en sangre. Ahí está. ¿Por qué? Juicio sobre esos dioses, porque dioses no hay, son solo demonios. Pero a nosotros se nos ha concedido, mis hermanos, limpiarnos de toda esa idolatría, de todo eso que hemos traído nosotros por tantos años también, para seguir al único Dios verdadero, que es el Señor Jesucristo. Ese es el Dios que nosotros amamos, ese es el Dios el cual nosotros queremos seguir, ese es el Dios que nos da a nosotros sabiduría para conocerlo a Él. Por eso el Señor dice, no, conózcame a mí. Si hay algo en lo que yo me puedo jactar o en lo que yo me puedo envanecer es en conocerlo a Él. ¿No? Eso es tremendo, mis hermanos. Bueno, estábamos donde... y adoraban al sol, ¿no? Dice, postrándose hacia el oriente y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, que es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, dice el Señor. Esto es abominación al Señor. Esto es abominación. Si hay algo que el Señor abomina, es la idolatría. Ese es el pecado por el cual el Señor trae castigo sobremanera sobre todos los que hacen esta abominación al Señor. Dice, he aquí que aplican el ramo a sus narices, dice. Pues también yo procederé con fuego. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, dice el Señor. Y gritarán a mis oídos con gran voz, ¿qué dice la palabra? Y no los oiré, dice el Señor. ¿Por qué? Porque después de que haya toda esta idolatría, el Señor está dando un ejemplo hermosísimo acá. ¿Por qué? Porque todos los ancianos, los varones y las mujeres que estaban ahí conocían al Dios verdadero. Conocían quién era el Señor que les hablaba por medio de los profetas, ¿verdad? Y que les decía que no podían ir en la idolatría, que no podían ir en pos de esas cosas. Pero habiendo conocido eso, el Señor dice que no los va a perdonar. No había perdón para ellos. Mire, se lo vuelvo a leer. Dice, pues también yo procederé con furor. Ahí está la ira del Señor. Un Dios celoso, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio y en Éxodo. Yo soy un Dios celoso, ¿cierto? Dios celoso. Dice, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, dice el Señor. Dice, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré, dice el Señor. Es tremendo, mis hermanos. Esa palabra es muy, muy acertada con lo que el Señor nos muestra acá, ¿cierto? Acerca de este estudio, porque mire cómo el Señor nos muestra el castigo. Y esto solamente es una sola parte de un pasaje que extraje de Ezequiel.
Pero podemos ver en Jeremías la misma situación. Podemos ver, incluso en Jeremías dice la palabra de Dios que Él los castigó porque tenían rebeldía perpetua. ¿Por qué? Porque se iban a adorar todas estas cosas. Iban a adorar becerros, ¿no? Podemos ver también lo que sucedió allá con el Señor en Deuteronomio también, ¿cierto? Cuando salieron de Egipto y Moisés fue a hablar con el Señor al monte, y cuando volvió no estaban todos adorando un becerro ahí también, creyendo que esa imagen de lo que estaban haciendo ahí era el Dios verdadero. Pero el Señor les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 15 para que nos alineemos con lo que la monita nos leyó ahora en el pasaje de Apocalipsis 9. Deuteronomio 4, leamos desde el 15. Vamos a leer desde el 15 ahí. Es un pasaje que ya habíamos leído también, en la prédica lo leímos, pero quiero que lo traigamos a colación porque quiero que miremos porque ese pasaje es supremamente importante. Es muy importante para que nos dé a nosotros el entendimiento, ¿no? A veces nosotros leemos los pasajes, pero hay ocasiones en las que como que no estamos prestando atención o como que nos distrajimos en ese momento y como que no captamos el mensaje en ese momento. Y lo leemos luego y, ay, ¿cómo así? Yo como que no había entendido bien esto. Entonces, por eso lo traigo para que lo leamos, ¿no? Y el Señor traiga sabiduría a nosotros con esto. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo 15. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, dice el Señor, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego. Más atrasito también lo leímos, ¿no? Como dice el Señor que, y aquí nos confirma que el día que el Señor se presentó, ¿no? Al pueblo en ese momento, cuando habló con Moisés, dice, ninguna figura viste. Dice, aparte de escuchar la voz de Dios, ninguna figura vistes, dice el Señor. A ese lo voy a leer un momentico. Desde el versículo 12, 4:12, dice, y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego. Dice, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Ninguna figura viste. ¿Sí? Ninguna figura viste. Aparte de haber escuchado la voz del Señor, no se vio ninguna imagen. Y eso tenía una consecuencia, tenía un propósito más bien, ¿cierto? El versículo 15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego. Dice, ¿para qué era el propósito de que el Señor no se presentara como una figura? Que aparte de escuchar la voz, ninguna figura vimos o se vio del Señor. Dice, para que no os corrompáis, dice el Señor, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, porque muy seguramente, ¿no? Si se hubiera visto una figura en ese momento del Señor, usted se imagina la cantidad, si aún así, ¿no? Si aún sin haberse presentado como figura, sin tener siquiera una imagen del Señor, y mire toda esta idolatría, ¿cierto? ¿Usted se imagina donde se hubiera visto una imagen del Señor en ese momento? ¿Cómo hubieran hecho, no? Si hicieron un becerro, ¿cómo no hubieran hecho una cantidad de cosas si se hubieran ido a idolatrar y a rendir culto a una estatua o un yeso? ¿Acaso el Señor es un Dios muerto? ¿O acaso el Señor es un Dios de yeso? ¿O acaso el Señor es un leño o un madero? No, el Señor no lo es. Tenemos un Dios vivo, mis hermanos. Un Dios vivo que lo llena todo. Ni los cielos de los cielos lo pueden contener. ¿Cómo podríamos nosotros pensar entonces en algún momento que el Señor podemos orarle a una estatua o podemos rendir culto a una imagen y que ese es el Señor? Por eso la palabra de Dios es clara, ¿no? Dice, el que me adora en espíritu, porque es necesario que en espíritu y en verdad se adore. ¿En verdad por qué? Porque Él es la verdad. La verdad no es un muñeco. La verdad no es una estampita, una imagen. La verdad es Él. Dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad, dice el Señor, y la vida. Él es el Señor Jesucristo, es la verdad. Pero Él está ahí arriba, Él no está en una imagen, Él no está en una estatua. Dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire.
figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, pero ahí pudimos ver, ¿no?, que los ancianos y los varones que servían al templo en ese algún momento, cómo habían hecho figuras pintadas en el templo, ¿cierto? Y cómo habían hecho también figuras de animales, de reptiles y de todas esas bestias, como dice la palabra de Dios, habían hecho figura de bestias, pero el Señor les había dicho que no se hiciera imagen alguna de ninguna de estas cosas, de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua, debajo del lago, debajo de la tierra, perdón. Esa figura de pez, en algún momento también lo comentamos, ¿se acuerdan que estuvimos hablando acerca de lo que es esa figurita, ¿no?, de pez? Porque muchos de nosotros andábamos también, incluso se comentó también, por ejemplo, que en las iglesias cristianas como aún hay mucha idolatría, mis hermanos. Aún hay mucha idolatría y nosotros a veces caemos en esas cosas, algo tan simple como una figurita de un pez que teníamos en el carro en algún momento, pero el Señor dice, mira, no se haga imagen ni siquiera de figura alguna. Pero nosotros nos representábamos con un pez, ¿no? Los cristianos hoy en día se representan con un pez. Ya el Señor no lo representa es un pez. Y lo ponemos en todo lado, ¿no? La figurita del pez, ahí está. Ah, no, este es cristiano, este es cristiano. La figura que se usaba en algún momento, esa figurita viene es en algún momento cuando la iglesia del primer siglo era perseguida después de que murió el Señor, ¿no? Y se hacían los seguidores del Señor, se hacían en las plazas, se hacían en las casas, y ellos hacían una curvita, y el que era cristiano, que era seguidor del Señor, cuando pasaba y veía esa figurita, lo que hacía era que cogía y hacía otra linecita al contrario. Entonces, este es cristiano. Y se enseguida se paraba y se iba caminando hacia donde estaba la asamblea del Señor en ese momento. Y se congregaban ahí a alabar y adorar al Señor. Pero una figura no me representa a mí, mis hermanos. Un pez no me representa. A mí me representa es el Señor, el único Dios verdadero. El Señor Jesucristo, Él es el que me representa a mí. No debemos representar, no como dice Pablo, ¿no? No debemos pensar que la divinidad, ¿no? ¿Dónde es que está ese pasaje? No debemos pensar que la divinidad, Hechos 17, vamos a Hechos 17 un momentico. Miremos lo que dice Hechos, dejemos el dedito ahí un momentico para que sigamos leyendo desde el nombre y vayamos a Hechos 17 a ver qué es lo que estaba diciendo Pablo. Vamos a leerlo, mire, lo voy a leer desde el versículo 24, ¿sí? Vamos a leerlo desde el versículo 24, el 17-24, vamos a ver desde ahí en adelante. Miren lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? El Señor por medio del apóstol Pablo, dice 17:24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero ahí están las iglesias, todo el mundo haciendo figuras y haciendo cosas, pensando que ese es el Señor. Y eso no es el Señor. Él no habita en una figura, no habita en un templo, ni en una imagen, ni en nada pintado. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, ¿cierto? Porque ninguno puede decir que labró, ¿no?, un leño, lo esculpió o una estatua esculpió y puede decir que ese es el Señor. No, por supuesto que no. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento. Y todas las cosas, vida y aliento y todas las cosas, dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos, nosotros somos linaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Como dice Gálatas también, el libro de los Gálatas, Gálatas 3, dice, ciertamente, si eres de Cristo, ciertamente linaje, y esa palabrita linaje viene de la raíz que significa, de la raíz semen, ciertamente, perdón, esperma, ciertamente esperma de Abraham sois y herederos según la promesa del Señor.
Entonces, mire cómo el Señor nos muestra a nosotros que si nosotros somos de Cristo, somos linaje suyo. Dice, siendo pues linaje de Dios, ahora viene ya ¿no? la exhortación a nosotros que somos hijos de Dios, que venimos del linaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Hay una exhortación tremenda para nosotros acá. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Ve? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, mis hermanos, con justicia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos siempre, nosotros no debemos pensar que es que el Señor está en algo como esos templos que los adornan con oro, que los adornan con plata, ¿no? Que sacan imágenes, imaginaciones, ¿no? Imaginación, la imaginación del hombre, ¿cierto? A siempre a esculpir arte, a decir que es arte, a esculpir, ¿no? Imágenes de lo que está arriba o de lo que está incluso en la tierra. La idolatría tiene un campo tremendo para explorar, mis hermanos. Tiene un campo tremendo, tremendamente para explorar. Y Dios permita que podamos sacar un estudio bonito de la palabra, ¿no? Que el Señor nos muestre en su palabra acerca de estas cosas de la idolatría, porque como les dije en algún momento también, hace un par de semanas, que este tema hay que abordarlo de una manera directa. Tenemos que ir a la raíz de esto para que tengamos incluso bases suficientes para que nosotros podamos debatir por la palabra de Dios, porque el mundo está lleno de idolatría. Nosotros estamos rodeados de muchas personas que idolatran. Incluso nosotros tenemos que limpiarnos de muchas cosas porque nosotros decimos también, no, no, es que yo ya, como soy cristiano, entre comillas, ¿no? Bueno, digamos que hijo del Señor, llamémoslos como deberíamos de ser, ¿no? Como nosotros, yo ya soy hijo del Señor, pues yo ya me limpié de la idolatría, ya no tengo nada que ver con eso. Ya yo ya dejé de adorar imágenes, yo ya no tengo ya más nada que ver con eso. Pero la palabra de Dios me dice a mí, ¿no? Claramente, allá en Colosenses, recuerda que también leímos en algún momento, de pronto ahora lo leemos más calmadamente, que la envidia, la ira, la desobediencia y todas estas cosas, ¿no? Me llevan a mí a pensar que eso también es idolatría, como dice la palabra de Dios. Todo eso es idolatría. ¿Y en qué momento yo ya me limpié de todo eso? ¿Será que yo aún sigo envidiando? ¿Será que yo aún sigo codiciando? ¿Será que yo ya me limpié de ese rencor que mantengo en mi corazón? ¿Será que yo ya saqué todas esas raíces de amargura que hay en mi corazón? ¿Será que yo ya dejé de odiar a mi hermano? ¿Será que yo cuando veo a mi hermano, de verdad me da alegría ver a mi hermano o será que me da como rabia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que de verdad yo ya me limpié de esas cosas? Pero el Señor me dice a mí otra cosa, ¿verdad? Porque esas cosas es una lucha diaria, mis hermanos. Es una lucha diaria que nosotros tenemos para sacarnos a nosotros para que el Señor nos saque a nosotros de toda esta idolatría que aún tenemos. Pero el Señor dice, mire lo que dice la palabra de Dios, sigamos acá leyendo, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice el Señor. Debemos tener un arrepentimiento, mis hermanos. Si el Señor nos está mostrando esas cosas en este momento, pues que haya un arrepentimiento en nuestra vida, ¿verdad? Que haya un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que me lleve a mí a un cambio en mi vida, porque de verdad que yo tengo que limpiarme de todas estas cosas, ¿cierto? Yo ya tengo que dejar todas esas cosas atrás y que mi constante caminar en el Señor me lleve a mí siempre a sacar lo que no me sirve de mi vida, a sacar lo que está ¿no? Lo que está ahí podrido, lo que está mal, la iniquidad, toda esa perversidad que hay en mí todavía, porque es un caminar todos los días a limpiarme de todas estas inmundicias, de todas estas cosas que están ahí todavía para mí, pero que definitivamente el Señor me manda a apartarme de mí, a apartarme de todas estas cosas. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dice, por aquel varón
a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Ve? Por cuanto oyeron lo de la resurrección de los muertos, bueno, esta ya es otra situación, ¿no? Porque cuando oyeron hablar a Pablo, ¿no? De estas cosas acerca de la resurrección de los muertos y todo, pues comenzaron a burlarse de Pablo ahí, todos estos atenienses, ¿no? Todos estos a los cuales Pablo les estaba hablando, porque ellos estaban ahí adorando una cantidad de imágenes, ¿no? Estatuas, y para todos tenían un dios, estaban igual que Egipto. Todos tenían dioses ahí, un dios de eso, un dios del otro. Incluso tenían una estatua ahí, tenían un nombre ahí, dice, al Dios no conocido. Tenían a alguien ahí que ni siquiera adoraban a algo que ni siquiera conocían. Y Pablo les dijo, a ese que ustedes no conocen es el que yo vengo a hablar. De ese Dios es el que yo les vengo a hablar. Pero como les dijo Pablo, no vayan a pensar que es que la divinidad, no, es semejante a oro o plata, no, a piedras, escultura de arte o de imaginación de hombres. No, definitivamente no es así. Entonces, miremos lo que estábamos leyendo en Deuteronomio. Estábamos en el versículo 18, 19. Deuteronomio 4, 19. Dice la palabra de Dios entonces, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Y dice la palabra de Dios, porque aquí está el punto donde yo quería llegar, ¿no? Porque dice la palabra de Dios acá, y te inclines a ellos, a la estrella del cielo y seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, dice, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, dice el Señor. Entonces, ¿quién fue el que concedió todos estos demonios para que la gente se vaya en pos de ellos, para que todas las naciones vayan en pos de ellos? ¿Quién? El Señor Jesús. Aquí lo dice claramente. Yo los concedí a todas las naciones, a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y mire el propósito de Dios, ¿no? De haber hecho estas cosas con toda la tierra, con todo el mundo. Pero a vosotros, dice la palabra de Dios, el Señor os tomó, dice, y os ha sacado del horno de hierro, de esa idolatría, de esa servidumbre, ¿no? De esa esclavitud, cuando servían a los dioses allá en Egipto. Es lo mismo que nosotros, cuando nosotros aún servíamos a toda esta idolatría, el Señor nos sacó de ese horno de hierro, porque eso me llevaba a mí a quemarme, ¿verdad? Dice, horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo, ¿de qué dice el Señor? De su heredad, como en este día, dice el Señor. Como en este día. ¿Sí? Qué palabra tan hermosa, mis hermanos. Entonces, ahí es donde uno encuentra la explicación. ¿Por qué hoy en día, por ejemplo, la gente dice, no, como muchas personas, no, es que a la Virgen de yo no sé cuál le salió sangre en los ojos. Es que tal otro llora. Y es que tal otro, que la imagen o la estatua de yo no sé quién, que se movió o se corrió. Y entonces que tal estatua me habló. O que, bueno, una cantidad de cosas. Ustedes, yo creo que han escuchado también todas esas barbaridades que la gente habla hoy en día, ¿cierto? Incluso también tuvimos el caso de ese de San Gregorio Hernández, como muchos testimonios de la gente, ¿no? La gente dice que sienten cosas, ¿no? Y que preparan un altar, ¿no? Al enfermo que está ahí, preparan un altar con sábanas blancas y todo un protocolo, ¿no? Para atender a ese demonio que llega en la noche, supuestamente a operar la enfermedad, a sanar a esa persona, y la persona incluso siente cómo operan en su cuerpo, cómo los tocan y siente y ve cosas. Pero el Señor dice que son demonios, que el Señor les ha dado potestad para que la gente crea y se pierda en ellos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tienen su confianza en ellos, porque tienen toda su creencia en ellos. ¿Ve? Porque yo ni siquiera puedo decir que tienen fe en ellos, porque la fe es algo muy diferente. La fe no va relacionada con los demonios. La fe no va relacionada, mis hermanos, con cosas de mundanas. La fe va directamente relacionada con las cosas del Señor.
Recordemos lo que significa fe. Fe viene de la palabra, de la raíz hebrea emuná, que significa fidelidad a Dios. Entonces, ¿dónde está puesta mi fidelidad? ¿Dónde está puesta mi creencia? ¿Dónde está puesta mi confianza? En el Dios verdadero, en el Señor Jesucristo. Mi confianza no puede estar puesta en un monigote de estos, en un espíritu de estos que supuestamente se aparece en la noche a sanar enfermos. Definitivamente no es así, mis hermanos. No sé qué piensen ustedes, mis hermanos. De pronto alguien quiera de pronto aportar algo, de pronto alguien levante su manito y quiera aportar al estudio, alguien que de pronto quiera. Recordemos que todos estamos invitados a participar del estudio. Bueno, mis hermanos, entonces, tremendo. Por ejemplo, hablábamos también, ¿no? Acerca de cómo el pueblo de Israel en algún momento, ¿cierto? Rendía ese culto a ese dios Moloch. En algún momento también les hablé del dios Moloch. Tremendo eso, mis hermanos. Eso es esa abominación de lo que ellos hacían allá en el valle de Hinnom era tremendo, porque cómo ellos arrojaban sus hijos vivos al infierno, a lo que ellos llamaban infierno, ¿no? Porque los arrojaban vivos al, al fuego. Y ellos le llamaban, se llamaba el Valle de Tofet. ¿Por qué? Porque era el Valle de los Tambores. Ellos hacían un ritual, ¿no? Para tocar los tambores. Y los sacerdotes que oficiaban en ese templo, en ese momento, todo este sacrificios, tocaban los tambores para ahogar el ruido, el llanto, el clamor de esos niños quemándose en vivos ahí en el fuego. Por eso tocaban los tambores. Y el Señor les dijo, ya esto no se va a llamar más el Valle de Hinnom, ni el Valle del Hijo de Hinnom. Se va a llamar ahora el Valle de la Matanza. Ya no se va a llamar más Tofet, ni el Valle del Hijo de Hinnom. Se va a llamar el Valle de la Matanza. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sacrificaban sus hijos. Los sacrificaban los hijos de Israel. Todos esos llegaban y ofrecían sus hijos en sacrificio a ese Dios, a ese demonio Moloch. Y mire todo lo que hacía el Señor. Mire cómo el Señor también castigó todas esas cosas. Tocaban los tambores ahí y para ahogar el llanto, ¿no? El grito de dolor de esos niños quemándose ahí. Y todo eso era sacrificio a esos demonios. Pastor, es algo que no es bíblico, o sea, lo que yo voy a comentar. Bueno, primero les saludo a todos, espero que estén bien donde se encuentren, que el Señor les bendiga. Y hay algo que siempre me llamó mucho la atención, es como muchas, ¿cómo se dice? Por ejemplo, en Latinoamérica, Sí. antes de que los españoles llegaran, uno cuando lee o estudia pues las civilizaciones pasadas, los aztecas, los incas, ellos también hacían rituales de sacrificios al sol. Había leído que tomaban niños y doncellas y las sacrificaban abriéndoles el pecho, sacándoles el corazón aún vivos. Y como siempre en un lugar alto, ¿no? Porque allá en México hay un lugar como unas pirámides, como algo así alto. Y ahí recuerdo tanto que yo vi hace muchos años una película, creo que era de Mel Gibson, que hablaba sobre los sacrificios de aquel tiempo. Eso me impactó mucho. Sí, Apocalipto. Y me impactó bastante porque cuando yo leo la palabra es como ver todo eso en esa película. O sea, eso fue, y es como que esta gente se hubiera trasladado de ahí, o sea, estas personas de la palabra, esta gente, ¿no? O sea, los antiguos, es como si estuvieran reflejadas en esas culturas de Mesoamérica, ¿no? Uh-huh. Mesoamericanas. Y uno a veces se queda pensando, bueno, es que estos están en un lado y terminaron en otro lado haciendo ese tipo de sacrificios, porque pues ellos sacrificaban al sol porque consideraban que si no hacían ese sacrificio al sol, pues la tierra no producía fruto, no daba pues alimentos, ¿no? Entonces sí,
uno a veces dice, bueno, definitivamente todos salimos de por allá, o sea, todos venimos de allá y venimos impregnados de toda de esas abominaciones, de esa idolatría desde aquel tiempo. Pero pues bueno, eso es algo impresionante. Eso era lo que quería comentar, pastor. Gracias. Gracias, mi hermanita Graciela, el Señor me la bendiga. Muchas gracias por su aporte, de verdad que, bueno, mire, todas estas cosas enriquecen el estudio porque, por supuesto que podemos ver que no solamente los egipcios, ¿no? O los griegos, ¿no? Sino que también muchos de esos ancestros que hay ahí de indígenas, muchas de esa cultura indígena, como todos no han conocido al Dios verdadero, porque el Señor dice que a nosotros solamente los hijos de Dios se nos dio a conocer, se nos concedió, ¿no? Que lo conociéramos a Él. Y todos los demás tienen ritos, ¿no? Satánicos y adoran al Dios del sol, supuestamente al supuesto Dios del sol y a la luna y todos estos demonios. Y eso es tremendo. Por allá en Egipto incluso hubo un faraón, ¿no? Que le llamaban o le llaman hasta el día de hoy le llaman el Dios olvidado, perdón, el faraón olvidado. ¿Por qué sucedió eso? Porque el faraón Akenón, no sé si de pronto ustedes algunos han escuchado sobre el faraón Akenón, un faraón que vivió más o menos alrededor de 1200 y pico, algo así, como unos 100 años antes de Moisés. Y este señor lo que quiso fue, en algún momento, a pesar de toda la cantidad de dioses que habían en Egipto, él cambió la cultura egipcia en ese momento. Y él lo que hizo fue, eliminó todos los dioses que había y puso un solo Dios supremo. Entonces le dijo a la gente, bueno, de ahora en adelante ya no va a haber más dioses acá, ya no hay este Dios, lo otro, no, solamente vamos a adorar al Dios Ra, al Dios supremo, porque él tenía la idea bueno, trajo la idea de Egipto de ser el Dios monoteísta, ¿no? Y haber eliminado todos los dioses que había en Egipto y solamente adorar a uno solo. Y dicen ahí la historia que este señor fue el faraón olvidado. ¿Por qué? Porque a nadie le gustó eso. Nadie quería al faraón Akenón. Nadie lo quería, absolutamente nadie. Todo el mundo estaba en contra de él, todo el mundo, incluso si le digo, después de muchos años de haber gobernado en Egipto, lo que hicieron fue en un momento, en un descuido, lo envenenaron y lo mataron. ¿Por qué? Porque este señor lo que hizo fue abominable para ellos, porque quitó todos los dioses y puso uno solo, ¿cierto? Porque la gente siempre ha querido eso, ¿no? Siempre ha querido ir en pos de muchos dioses y han querido tener un dios para cada cosa. Eso es tremendo, mis hermanos. Liz, mi vida, ¿ibas a comentar algo? Hola, buenas tardes para todos. Sí, pues es que vemos que todavía hay mucha idolatría en el mundo, por lo menos la brujería cubana, lo que ellos llaman santería, ¿no? Es, eso está lleno de dioses, ellos tienen muchos dioses también a los que adoran y pues en realidad vemos que todavía hacen sacrificios a estas, entre comillas, dioses que tienen. Vemos también por lo menos acá los musulmanes, ellos como para adorar al único Dios que hay y se rigen en la luna. Si la luna no está en determinada posición, entonces no pueden empezar a adorar al Señor o no pueden empezar algo que es para el Señor. Vemos también en el judaísmo como los ritos de ellos van primero que las cosas que verdaderamente importan para el Señor, por lo menos el muro de los lamentos en Jerusalén. Y cuando vamos a ver las personas que están en este muro son los rabinos, o sea, y es como el judaísmo, pero los que son como más celosos de esta religión y dándose golpes en el muro y dándole más importancia al muro que lo que realmente importa es la fe en el Señor y lo que tenemos para el Señor, no las cosas físicas. Y vemos que todas las religiones en sí nos llevan a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque traen la tradición y esa tradición ha hecho adorar a diferentes, entre comillas, dioses, demonios, y lo que hacen es desviarnos
de la fe, de las escrituras y lo que realmente el Señor nos ha dejado como mandato. Sí, muchas gracias, mi vida. Definitivamente sí, es que, bueno, eso es lo que nos lleva a nosotros las religiones hoy en día, ¿verdad? Eso es lo que las religiones, entre comillas, pues lo único que hacen es desviarnos a nosotros de la doctrina del Señor, pero nosotros tenemos que ser celosos de la doctrina del Señor. Por eso la importancia de nosotros de estar estudiando la palabra, ¿cierto? Para que no dejarnos llevar de todas esas tradiciones. Y eso es lo que sucede hoy en día. Por ejemplo, como decía Alice, en el Muro de los Lamentos, la gente va allá al Muro de los Lamentos, ¿no? Se ponen el kippah aquí en la cabecita, ¿no? Y se van allá, supuestamente esto es, ¿no? Santidad, esto es el Señor recordándose siempre que esto es, están por debajo del Señor. Y Dios mío, tanta idolatría, y se van allá y hacen todo un ritual para poder estar ahí en el Muro de los Lamentos, ¿no? Y vemos cómo se hacen esos ritos de purificación desde la mano, y entonces que les echan aquí la mano y se tienen que voltear así porque ni siquiera se la pueden frotar, sino que el agua tiene que correr libremente, y, y se van allá, perdón, al Muro de los Lamentos a poner, ¿no? Peticiones, y se van ahí a poner textos de la palabra de Dios y los meten ahí, y son adorando y alabando, y bueno, adorando y alabando, quién sabe qué será lo que dicen ellos ahí, y recitando palabra, y definitivamente, y al momentico en la noche, todo eso sacan, viene el barrendero y saca todo eso de ahí, lo limpia y se lo lleva y bota todo eso, y al otro día vuelve la cola de gente a lo mismo, y tanta idolatría que hay. Ahí por lo menos usted puede ver imágenes de la gente, cómo hayan hecho allá una piedra donde supuestamente fue crucificado el Señor, ¿no? Allá en Jerusalén, que supuestamente el Señor lo crucificaron ahí. Todo el mundo va a besar esa piedra y todo el mundo va a besar ahí, ¿no? A poner pañuelos y a limpiarse en la cara con ese pañuelo, y ya eso está bendecido. Eso es una idolatría tremenda, mis hermanos. Tremenda, tremenda. O sea, la idolatría es un campo que tenemos que de verdad profundizar un poquito más y mirar a ver qué más tiene el Señor para nosotros, porque, pero sobre todo que nos dé a nosotros las bases suficientes para poder defender la palabra, porque muchas personas van a venir a decir, no, pero es que nosotros no adoramos imágenes, no es que nosotros no las veneramos, no es que nosotros no nos arrodillamos ante ellas. Mentiras, mentiras, mis hermanos, sí lo hacen. Y nosotros aún también tenemos que cambiar muchas cosas, porque aún también andamos en idolatría. En algún momento también, por ejemplo, ahí vamos a leer Jeremías, ¿no? Leamos Jeremías, leemos Jeremías 10, Jeremías 10, desde el capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios así de esta manera, dice: oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, dice, obra de manos de artífice con buril. Con oro, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No tienen ninguna potestad, no tienen ningún poder, no pueden hacer absolutamente nada todos esos monigotes. Y nosotros podemos ver claramente, tenemos un ejemplo grande también, sobre todo en nuestra querida Colombia, ¿no? Todas estas procesiones, por ejemplo, en Cali se veía mucho, en lo que es en Semana Santa se veía, en Popayán, ¿no? La ciudad blanca que le llaman, y eso es tremendo, Dios mío, las procesiones, ¿no? En Semana Santa, como dice el Señor acá, y mire el Señor, mire lo que el Señor nos está mostrando acá. Dice que lo afirman con clavos, ¿no? Con clavos lo adornan con oro, con plata, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Y he visto en ocasiones, he visto
videos de cómo han llevado todas estas monigotes, ¿no? Estas estatuas que hace la gente con martillo, con buril. Y no los han clavado bien y en algún momento uno lo levanta más de un lado y del otro y ¡pum! Se viene abajo. Por ahí había una de esas que uno de esos le cayó a uno de esos que se hace llamar sacerdote también. Y le cayó en la cabeza una estatua de esas también. Y eso es tremendo. El Señor dice, no aprendáis el camino de las naciones. ¿Por qué? Porque el Señor les distribuyó todos estos demonios para que la gente lo adore y la gente piense que son, ¿no? Dioses, pero como dice la palabra de Dios en Isaías 45, ¿no? No conozco otro Dios, no hay dioses más fuera de mí. No los hay. Entonces, ¿qué es lo que hay entonces? Pues demonios, como leyó mi hermana Milanita en Apocalipsis 9, 20, 21. Son demonios. O como dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, yo creo que la otra semana lo seguimos leyendo, que ese es un versículo que quiero que leamos en Corintios, ¿no? En Corintios hay una palabra muy bonita, porque el Señor, pues, aquellos que sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. ¿Por qué? Porque la gente hace sacrificios y hace cosas pensando que elevan todos estos sacrificios y todas estas adoraciones, ¿no? Sacrificios a nuestro Dios. Pues dice Pablo, todo lo que sacrifican, lo sacrifican a los demonios. ¿Por qué? Porque no lo hacen al Dios verdadero. Eso es abominación, toda esta idolatría. Mis hermanos, quisiera que dejáramos acá para que la otra semana miremos y leamos todo el pasaje completo de Primera de Corintios, que es un pasaje muy bonito. Tiene mucho que escudriñar y quiero que lo leamos completo para que no se nos quede como en la mitad, que no se nos quede de pronto, sino para que cojamos la enseñanza toda completica. Está en Primera de Corintios también ahí. Entonces, pues no sé si de pronto algún hermanito también quiere, no sé, comentar algo. Primera de Corintios 10 está del 1 al 22. Si alguien de pronto lo quiere leer para que la otra semana lo compartamos y nos comente también de su entendimiento, de lo que el Señor les regala a ustedes también, para que podamos discutirlo y para que podamos enriquecernos también, ¿no? El Señor también nos da sabiduría a todos por medio de su palabra. ¿Hay alguien que de pronto quiera comentar algo, alguien que de pronto quiera mencionar algo antes de terminar el estudio? ¿Cómo le pareció el estudio? ¿Qué tal? ¿Qué tal el tema? ¿Si les parece que está bien? No sé, de pronto mi hermana Vivian, ¿qué le parece el tema? Mi hermana Glorita, ¿qué le parece el tema? ¿Está bien? Es un tema Pastor, interesante. Señora. yo había leído Nahum Ajá. y bueno, ahí habla mucho como del juicio del Señor, así que se lo recomiendo. Nahum, bueno, vamos a leer Nahum Sí, entonces. Esta semana lo estudiamos. dice por lo menos en primera de Nahum, en el capítulo, en el versículo, bueno, capítulo 1, versículo 12 dice, así ha dicho el Señor, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus conyundas. Mas acerca de ti mandará el Señor, que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Y ahí sigue uno leyendo toda esa parte, como, pues, o sea, yo leí, yo decía, habla de Ninive, ¿no? Pero en todo, como en el contexto de Nahum, uno se da cuenta que es contra el pueblo, ¿no? De Israel. Sí. Pues al nombrar Ninive, uno piensa que es ese Ninive que de pronto, cuando le habló al profeta Jonás, puede uno pronto confundirse, o estaré yo confundida, pero había leído este libro precisamente hace como una semana y me llamó mucho la atención sobre este pedacito, ¿no? Que se habla de lo que él iba a destruir y habla de estatua de fundición y de que destruirá escultura y bueno, y dice que pondrá sepulcro ahí, entonces me imagino que hace referencia pues a la idolatría que tiene el pueblo, ¿no?
Sí. acerca de todas estas cosas. Perdón, ¿qué me decía, Graciela? No, eso es todo, pastor. Ya, bueno. Sí, ese libro es tremendo porque nos dice a nosotros, nos habla lo que es Nahum y Nehemías, nos habla de lo que sucedió, por ejemplo, en Nínive, ¿cierto? Que lo que sucedió en Nínive fue que cuando el Señor mandó a Jonás a predicarle y ellos, bueno, sé que ellos escucharon que el Señor iba a traer castigo sobre ellos y que iba a llover fuego sobre ellos. Dice que ellos se arrepintieron, ¿no? En cilicio y ceniza. Entonces ellos se vistieron de silicio, ¿no? Y ellos entraron en arrepentimiento y que todo el pueblo, y dice la palabra que el rey, ¿no? En ese tiempo, dice que mandó a todo el pueblo sin excepción, incluso los animales, todos tenían que, mejor dicho, estar ahí todos alineados, ¿no? Con lo que el Señor decía y todo eso. Y el Señor se arrepintió en ese momento, pues trajo, no, se arrepintió de todo el mal que iba a hacer sobre ellos. Pero también dice la palabra que más o menos el profeta Nehemías y Nahum existieron más o menos alrededor de unos 100 años después de lo que sucedió en un principio con Jonás. Pero dice que después de eso el Señor les volvió y les mandó a decir todo lo que iba a hacer con ellos porque pues se arrepintieron en algún momento, pero volvieron otra vez a cometer los mismos actos de idolatría, los mismos actos abominables al Señor. Y por eso el Señor también los trajo y les trajo castigo a ellos también de todo eso. Si las próximas semanas, si el Señor lo permite, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a hablar, si quieren, podemos hablar un poquito también de lo que sucedió con Jeroboam y toda la abominación que trajo todo esto, ¿no? Toda esa abominación tan tremenda y lo que el Señor hizo con Jeroboam también y cómo ellos comenzaron a adorar y a prostituirse, ¿no? Que el Señor le llama prostitución a la idolatría también, cómo se prostituyeron en todos los santuarios, ¿no? Todos los altares que supuestamente ellos habían hecho a esos dioses, ¿no? Pues mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga.